Muy bien, aquí estamos en Radio Cristiandad en los especiales junto al padre Juan Carlos Seriani. Habíamos quedado en la continuidad de estos especiales de septiembre de hablar justamente de la secta de los masones, siguiendo el espectacular trabajo de Monseñor Schumacher, la sociedad civil cristiana. Bueno, entonces ayer habíamos terminado con lo referente a la familia y habíamos dicho que íbamos a ver el capítulo 9, que se refiere a la secta de los masones. Entonces vamos a ver esto hoy, simplemente las preguntas y las respuestas de Monseñor Schumacher y el resumen que él da de la encíclica referente a la masonería, Humanum Genus, así como todas las otras encíclicas o documentos al respecto que en su momento yo incluí, para tener todo junto. Eso no lo vamos a leer porque es larguísimo, pero lo volvemos a postear para que tengan en esta oportunidad aquellos que no lo han hecho en aquel entonces y bueno, les sería engorroso encontrar esas encíclicas. Entonces hoy vemos el capítulo 9 sobre la secta de los masones y publicamos todas las encíclicas y diferentes documentos de la Santa Sede al respecto. Entonces vamos viendo entonces preguntas y respuestas sobre la secta de los masones. Primera pregunta, ¿de dónde recibe el liberalismo su impulso y dirección? De la secta de los masones, pues como dice el Papa, se refiere a León XIII, la doctrina del liberalismo, negando el supremo dominio de Dios sobre el hombre, imita la rebelión de Lucifer contra Dios. Pero el reino propio de este príncipe de las tinieblas está en la masonería. Entonces, hasta este capítulo, Monseñor Schumacher venía viendo las diferentes posiciones del liberalismo sobre diversos temas, como hemos visto ayer, por ejemplo, la familia. Hemos visto la conciencia, la libertad de prensa, etc. Ahora llega al tema de los masones y pregunta, ¿de dónde recibe el liberalismo su impulso y dirección? Y la respuesta es categórica, de la secta de los masones. ¿Por qué? Porque es propio del demonio, príncipe de las tinieblas, el inspirar todo, y dice, y está en la masonería. El reino propio del demonio está en la masonería. Entonces, cuando uno piensa en laicos importantes, sacerdotes, obispos, cardenales, e incluso puede ser un sumo pontífice. Concretamente estuvimos a un tris de eso con Rampolla, es historia. Sí. Que pertenezcan al reino del príncipe de las tinieblas, el demonio. Laicos importantes, que ocupan puestos importantes en Roma, en las diócesis, en parroquias, y en asociaciones u agrupaciones susodichas católicas, sacerdotes, obispos, cardenales, aunque sumo pontífice, que pertenezcan, formen parte del reino del príncipe de las tinieblas, es decir, la masonería. Esto yo creo que Monseñor Schumacher, por lo menos no hasta tan alta implicancia, lo pudo imaginar. Ya en el pontificado de San Pío X se pudo haber vislumbrado, al tener el dato concreto de Rampolla. Recordemos que cuando muere Rampolla, se encuentran las insignias de su pertenencia a la masonería, y se lo advierten a San Pío X. Recordemos la casi trágica elección de San Pío X. Y dijo, desgraciado. Y yo creo que en la acepción teológica de la palabra, desgraciado, sin gracia. Pero además, como lo solemos utilizar nosotros, hijo de mala madre. Eso es lo que implica también ese disgraciato.
Entonces, ¿de dónde recibe el liberalismo su impulso y dirección? De la secta de los masones, porque el reino propio del demonio está en la masonería. Segunda pregunta, ¿qué cosa es la masonería? Responde Monseñor Schumacher, la masonería, como dice el Papa León XIII, es una sociedad secreta de hombres que emprenden la obra de arruinar la Santa Iglesia a fin de conseguir, si esto fuese posible, despojar completamente a las naciones cristianas de los beneficios que deben a nuestro Salvador Jesucristo. Esto es que está escrito en la encíclica Humanum Genus. Nosotros podemos hacer una argumentación partiendo del revés. O sea, dice Monseñor Schumacher, la masonería, como dice el Papa León XIII, es una sociedad secreta de hombres que emprenden la obra de arruinar la Santa Iglesia a fin de conseguir, si esto fuera posible, despojar completamente a las naciones cristianas de los beneficios que deben a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esto es un hecho. Las naciones han sido despojadas de esos beneficios. Es un hecho concreto, acto secuto. Entonces, ya no habría que definir a la masonería como una sociedad secreta de hombres que emprenden la obra de arruinar la Iglesia a fin de conseguir. No, lo han conseguido. Entonces, es esa secta de hombres que han emprendido la obra de arruinar la Santa Iglesia, porque en definitiva lo que quieren arruinar es la Santa Iglesia, y eso sí, si fuese posible, habiendo despojado, acto secuto, completamente a las naciones cristianas de los beneficios que deben a nuestro Salvador Jesucristo. Aquello que León XIII veía como un propósito, hoy por hoy es algo logrado, conseguido, obtenido. Sí, a la vista está. Tercera pregunta. ¿Por qué forman los masones sociedades ocultas o secretas? Esta pregunta es muy importante y quienes se tomen el trabajo de leer o de releer la Humanum Genus y todas las otras encíclicas o documentos verán que el meollo, el punto fundamental sobre el cual gira el tema de la masonería es el secreto o el ocultamiento. Entonces, ¿por qué forman los masones sociedades ocultas o secretas? ¿Por qué mantienen el secreto? Etcétera. Responde Monseñor Schumacher, porque sus fines son perversos y sus obras malas. Como dice nuestro Señor, quien obra mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que no sean reprendidas sus obras. Yo lo lamento, pero hoy cuando empezamos el programa, y Fabián decía, bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre los masones. Sí, vamos a hablar de los masones. Vamos a hablar de los masones. Bueno, entonces con todo lo que hemos visto hasta en el bloque anterior, esta gente, sus fines son perversos, sus obras son malas. Y quien obra el mal aborrece la luz, no se acerca a ella, para que no sean reprendidas sus obras. Pero lo que haya sido dicho al oído, en un cuarto, en un salón, que puede ser un salón de la masonería, puede ser el salón de una familia. Lo que haya sido dicho en secreto, y lo que quiere que sea guardado en secreto y no sea divulgado, será predicado desde las terrazas, dice nuestro Señor. Y entonces aquellos que quieren que sus dichos permanezcan en secreto, que no salga de este recinto, sepan que de todos modos, tarde o temprano, será predicado desde las terrazas. Y lo que muchas veces se dice en Buenos Aires, luego se sabe en San Luis o en Córdoba. No sea la viceversa, pero lo que se dice en Buenos Aires muchas veces después se sabe en San Luis y en Córdoba. No sé si lo que se dice en Córdoba y en San Luis después se sabe en Buenos Aires. Pero podría ser. En definitiva, insisto con lo que dijimos al principio, no los estoy tildando de masones, pero tienen procedimientos masónicos muchos. Esos que quieren que lo que dicen se guarde en secreto, que no salga de aquí. Atención, están utilizando obras del demonio.
métodos, maniobras demoníacas. Cuarta pregunta. Interesante esta pregunta. ¿No se puede suponer que los masones tienen fines buenos cuando se ocultan? Yo la hubiese formulado de otra manera. ¿Es que han llegado a tal grado de locura que pensando que son buenos hacen cosas malas? CC. Sí. El amigo del obispo que no se retracta. Pero bueno, todavía no había llegado a tal grado de perversidad la cuestión que Monsignor Schumacher no se la plantea así. Pero entonces dice, ¿no se puede suponer que los masones tienen fines buenos cuando se ocultan? ¿Y qué responde? De todos modos hacen mal, pues los fines que se proponen son buenos o malos. Yo creo que ahí tendría que decir, aunque los fines que se propongan sean buenos o malos. Si son malos, son por lo menos reprensibles. Si sus fines son buenos, hacen mal en ocultarlos, pues privan a la sociedad del buen ejemplo. Clarísimo. No, pero está claro, ¿eh? De todos modos hacen mal, pues los fines que se proponen son buenos o malos. Bien. Entonces tal vez falta una coma. Entonces, una de dos, o son buenos o son malos. Si son malos, son por lo mismo reprensibles. Pero si son buenos, hacen mal en ocultarlos, pues privan a la sociedad del buen ejemplo. Entonces, esta maniobra masónica que intentaron ayer, ¿o era buena o era mala? Sí. El Eleison en concreto, ¿era bueno o era malo? Si era malo, por lo mismo reprensible. Y si era bueno, si los fines eran buenos, hacían mal en ocultarlo, pues privaban a la sociedad, en este caso la resistencia flácida, del buen ejemplo. ¿Cómo se sabe lo que son los masones si se esconden? Buenísima pregunta, porque queda justamente, ¿no? No falta la objeción esa. Como ustedes dicen que tienen el secreto, que hablan en secreto, que guardan el secreto, que son secretos. ¿Y cómo se sabe entonces lo que son los masones si se esconden? Se les conoce por lo que han divulgado y publicado ciertos masones que se han arrepentido de haber pertenecido a la secta y que han salido de ella, como también por muchos hechos que no han podido quedar ocultos. Ya lo decía nuestro Señor, que lo que está en oculto de todos modos, igual que hemos visto hoy, la mentira tiene patas cortas. Entonces, muchas veces hay masones arrepentidos que salen de la secta, como ha sucedido de otros grupos, ¿no? Acá en la Argentina lo hemos visto, por ejemplo, de la guerrilla. Y pasa exactamente lo mismo. Cuando un masón sale de la masonería y empieza a hablar, lo más probable es que termine ajusticiado, asesinado. Bajo la rueda de un auto. Sí. Que Y parezca un accidente. pero con signos, de todos modos dejan marcas o signos de que ha sido una vendetta masónica. Y lo mismo sucedió con aquellos que a lo mejor de buena fe, estaban en la guerrilla, salieron de la guerrilla, hablaron y también muchas veces terminaron mal. Entonces, ¿cómo se sabe? Por los que han salido y han divulgado, o también porque muchas veces hay hechos que no han podido quedar ocultos. Pero esto está escrito en 1880 y tantos. Hoy en día pasa más o menos como con el demonio. El demonio ya no quiere quedar encubierto. Ya está exigiendo un culto público. Y sus secuaces, sus súbditos, en este caso los masones, porque pertenecen al reino del demonio, también están tan seguros de haber triunfado o de que van a triunfar, que ya no se ocultan tanto. Entonces, evidentemente, en la época de Monsignor Schumacher no podía haber una foto de un obispo, de un cardenal en una logia masónica portando el mandil. Y existen esas fotos hoy por hoy. Ya obran a cara descubierta. Pero no por eso han dejado de ser nocivos, sino que justamente, y la misma aceptación que hay en la sociedad, a punto tal que en el Código de Derecho Canónico del año 83 ha sido levantada la excomunión por el hecho de pertenecer a la masonería. Ya actúan a cara descubierta. Entonces, ¿cómo se conocen si alguien es masón o los hechos masones? Si se esconde.
Se los conoce por lo que han divulgado y publicado ciertos masones que se han arrepentido de haber pertenecido a la secta y que han salido de ella, como también por muchos hechos que no han podido quedar ocultos. Y ahí viene una cita importante de la Humanum Genus. Por grandes, en efecto, que puedan ser entre los hombres la astuta habilidad del disimulo y el hábito de la mentira, es imposible que una causa, cualquiera que sea, no se revele por los efectos que produce. San Mateo, capítulo 7, versículo 18, dice: un buen árbol no puede producir malos frutos, y uno malo no puede producir los buenos. Fabián, ¿usted estaba buscando un exergue para poner en el artículo de Osco? Sí. Por grandes, en efectos, que puedan ser entre los hombres la astuta habilidad del disimulo y el hábito de la mentira, es imposible que una causa cualquiera que sea no se revele por los efectos que produce. León XIII lo dijo. Ya lo estoy poniendo. Eso está en la respuesta 4, No, quinta, 5, perdón. El último párrafo. Empieza con comillas. Y viene la cita, por supuesto, del Evangelio, que el árbol bueno no puede producir frutos malos y viceversa. Sexta pregunta. ¿Cuáles son las doctrinas que profesan los masones? La masonería profesa las mismas doctrinas que el liberalismo, a saber que el hombre es independiente de Dios, que no le debe nada, y en conformidad con este principio general trabajan los masones para destruir toda la religión revelada, o, como dice el sumo pontífice, León XIII siempre, para despojar completamente a las naciones cristianas de los beneficios que deben a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces vean que, dice, la masonería profesa las mismas doctrinas que el liberalismo. ¿Por qué? Y porque el liberalismo, en definitiva, es una invención, una obra de la masonería. Esto cronológicamente está probado y al mismo tiempo yo diría que como el liberalismo fue como un arma visible de la masonería para vehiculizar visiblemente aquello que ellos querían que se mantuviese en secreto. Séptima pregunta. ¿Cuáles son los procedimientos característicos de la masonería? Importante también, porque si vemos uno de estos procedimientos, diríamos, este es masón. Si estos son los procedimientos característicos, cuando veamos que alguien utiliza uno de esos procedimientos, podríamos inferir que es masón. Como mínimo que está utilizando armas de la masonería. Y la respuesta es, los medios característicos de la masonería para extenderse y ganar en poder son el disimulo, la mentira y el engaño bajo apariencia de bien. ¿Se dan cuenta por qué hoy empezamos el programa diciendo vamos a hablar de la masonería? Cuando dijimos que íbamos a hacer el comentario alrededor de lo que sucedió con el último leison del obispo que no se retracta. Los medios característicos de la masonería para extenderse y ganar en poder son el disimulo, la mentira y el engaño, bajo apariencia de bien. El Papa León XIII los señala de la manera siguiente. Con mentiras apariencias y haciendo del disimulo norma constante de conducta, como los maniqueos en otro tiempo, los masones no perdonan medio alguno para ocultarse y no tener más testigos que sus cómplices. Como su interés supremo consiste en no parecer lo que son, hacen el papel de amigos de las letras o de filósofos reunidos y juntos para cultivar las ciencias. Cuando hemos aventurado aquí, es decir, tiramos algo como una posibilidad muy remota. Cabe la posibilidad de que Monseñor, que no se retracta, que no quiere retractarse, fuese un aglutinante de sectores que dentro de la fraternidad sacerdotal San Pío X renovada estaban realizando un trabajo que no le convenía a Monseñor Felé, y entonces a Monseñor Felé le convenía tener un aglutinante de esos sectores para cortarles la cabeza y dejar el campo expedito.
Y de ahí a fijarse a ver qué simboliza, qué significa ese pentágono invertido con forma de rosa en el blasón episcopal del obispo que no se retracta. Los medios característicos de la masonería para extenderse y ganar en poder son el disimulo, la mentira y el engaño bajo apariencia de bien. El Papa León XIII los señala de la manera siguiente: con mentidas apariencias, poniendo el guiño a la derecha, y haciendo del disimulo norma constante de conducta, los masones no perdonan medio alguno para ocultarse y no tener más testigos que sus cómplices. Como su interés supremo consiste en no parecer lo que son, hacen el papel de amigos de las letras o de filósofos reunidos y juntos para cultivar las ciencias. En este caso, aquello que los aglutina sería la doctrina, la filosofía católica, etc. Pero, ¿por qué el disimulo? ¿Por qué el engaño? Como mínimo son armas de la masonería. Y tenemos nosotros derecho entonces a sospechar, porque si no procederían de otra manera. Pero continúa Monseñor Schumacher en respuesta a esto: ¿cuáles son los procedimientos característicos de la masonería? Sabida es la táctica de los masones de introducirse en los países católicos por medio de asociaciones literarias, científicas o recreativas. ¿Al borde del mar? Puede ser, sí, siempre que sea cerca del trópico, al sur de la isla. Y fundando o creando sí, lo que venga. Casas de desaceleración. Pero le resulta difícil darle forma, es el problema. Sus gremios y asociaciones filantrópicas son para ellos medios de propaganda, asegurando que respetarán todas las opiniones religiosas, atraen a los cándidos y adormecen su conciencia. Este pretendido respeto a todas las religiones no es más que una pura farsa. En realidad, el que pretende respetar todas las opiniones religiosas no tiene absolutamente ninguno. A este desprecio de todo culto y de toda creencia religiosa conduce la secta a sus adeptos hasta presentarlos en el altar de Lucifer. Bueno, podemos dar nombres. Importante. ¿Sabías la táctica de los masones de introducirse en los países católicos por medio de asociaciones literarias, científicas o recreativas? Sus gremios y asociaciones filantrópicas, por ejemplo, el Rotary Club, el Club de Leones, son para ellos medios de propaganda, asegurando que respetarán todas las opiniones religiosas, y de este modo atraen a los cándidos y adormecen su ciencia. Este pretendido respeto de a todas las religiones no es más que una pura farsa, dice el Papa. En realidad, el que pretende respetar todas las opiniones religiosas no tiene absolutamente ninguna. Esto es muy importante. No, pero nosotros respetamos todas las... No respetan ninguna. Porque no se puede respetar al mismo tiempo aquella pretendida religión que permite el divorcio y el volverse a casar, etcétera, 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 y aquella que no lo permite. Entonces no se respetan. Entonces no tienen respeto absolutamente por ninguna. A este desprecio de todo culto y de toda ciencia religiosa conduce la secta a sus adeptos hasta presentarlos en el altar de Lucifer. Y sabemos cómo los van introduciendo de grado en grado hasta ese culto a Lucifer. Lo sabemos. Claro. Pero hay otra cosa, hay otro engaño, porque cuando desprecian a todo culto y toda creencia religiosa, en realidad lo que están buscando es despreciar a la verdadera fe. El desprecio de las otras para ellos es un marco, pero el efecto es la lucha contra Cristo y su iglesia. Y por eso termina, hasta presentarlos en el altar de Lucifer. Sabemos de las misas negras. Sí. Hay quienes han denunciado misas negras hasta en el Vaticano. En el mismo Vaticano. Hasta en el mismo Vaticano. Hasta presentarlos en el altar de Lucifer. Entonces aquellos incautos
que están en el Rotary Club, en el Club de Leones. Yo creo que la Cruz Roja también es de este tipo. O sea, mucho más disimulada, pero también para mí creo que es una asociación masónica. El escautismo también. Parte del escautismo por lo menos, ¿no? Sí. Tuvo que surgir la iglesia en su momento también para crear scout y justamente alejarlos del grupo scout primitivo. Hay grupos de scout que son protestantes, hay otros que son de otras confesiones o de ninguna, pero el escautismo como tal en su origen fue masónico. Entonces, gremios, asociaciones filantrópicas son medios de propaganda y así van llevando los incautos hasta presentarlos en el altar de Lucifer. Octava pregunta. ¿Es creíble que los masones practiquen el culto de Satanás? Me quedó picando la pregunta. Claro. Y Monseñor Schumacher, en buen filósofo y en buen pastor, no la deja picar. No deja la cosa inconclusa. Entonces, ¿es creíble que los masones practiquen el culto de Satanás? Es muy cierto que los masones ofrecen su culto al demonio, como consta por las declaraciones de aquellos que han abandonado la secta. Consta lo mismo por las palabras terminantes del Papa León XIII. ¡Epa! ¡Epa! Acá ya no es aquellos que se fueron de la secta. Es el Papa León XIII. En el día de hoy los masones no temen presentarse públicamente con el estandarte de Satanás para quien trabajan. Así lo hicieron ostensiblemente en la ciudad de Roma, como consta por las siguientes palabras del Papa León XIII. Roma ha visto llegar en estos días a sus muros a una turba inmensa de todas partes. Procesiones de banderas cínicamente hostiles a la religión. Y lo que es más horrible, estandartes con la efigie del maldito que se negó a obedecer en el cielo al Altísimo, y que es el príncipe de los sediciosos y el jefe de todas las revueltas. ¿Cuándo dijo esto el Papa León XIII? En una locución del 30 de junio de 1889. 1889. Roma ha visto llegar en estos días a sus muros a una turba inmensa de todas partes. Procesiones de banderas cínicamente hostiles a la religión. Y lo que es más horrible, estandartes con la efigie del maldito que se negó a obedecer en el cielo al Altísimo, y que es el príncipe de los sediciosos y el jefe de todas las revueltas. Gracias a León XIII de habernos dejado estas palabras, porque estos que dicen respetar y creer y defender tanto el papado, el sumo pontificado, y a los que aparentemente lo son, porque se ha visto llegar a Roma, o se ha visto partir desde Roma consignas para otra turba inmensa de todas partes, procesiones de banderas ya no cínicamente hostiles a la religión, sino defendiendo todas las religiones, pero que al cabo es lo mismo, como figura en la respuesta anterior, porque quien defiende todas no defiende ninguna y ataca a la única verdadera, y conduce a los incautos al culto del demonio. Entonces, Roma ha visto llegar a sus muros la reunión de Asís en Roma mismo. Tuvo lugar ya 2 veces en Roma mismo, la reunión de Asís, que por primera vez tuvo lugar en Asís en el 86. Pero todos los años se ha ido repitiendo en diferentes ciudades, y en 2 oportunidades como mínimo, si no 3, ha tenido lugar ese encuentro de Asís, es decir, de todas las religiones, en la misma Roma. Entonces Roma ha visto llegar a sus muros esa turba inmensa de todas partes, procesiones de banderas, profesando una misma religión. Y lo que es más horrible, estandartes con la efigie del demonio. No hacía falta, ya estaba. Y las consignas han salido también de Roma con discursos y demás, con ocasión de cuando se hacía en Asís o en algún otro lugar del mundo. Novena pregunta.
¿No buscan los masones algunas ventajas temporales por medio de su asociación oculta? Ciertamente, pues al unirse secretamente, trabajan para conseguir los empleos públicos, para tener ventajas en el comercio y para favorecerse contra el rigor de las leyes públicas cuando son perseguidos por la justicia. ¿Serán masones algunos que se reúnen para conseguir empleos públicos? Es decir, llegar a ser, no digo presidente, pero vicepresidente de un país, tener ventajas en el comercio, Sí. o en la evadir el fisco, favorecerse contra los rigores de las leyes públicas, Pero si ellos hacen hoy las leyes públicas. cuando son perseguidos por la justicia que ellos mismos hacen la ley. Y ellos manejan la justicia. Eso de andar con autos, con chapas oficiales, ¿no es cierto? Sí, todo lo que se le ocurra. Entonces, ¿no buscan los masones algunas ventajas temporales por medio de su asociación oculta? Sí, pero no es lo más importante. Por supuesto que eso está, ¿eh? Pero no es lo más importante. Lo más importante es llegar a descristianizar los países otrora católicos, ya no lo son más, ya han logrado ese cometido, y ahora lo que buscan ya directamente es el culto público a Satanás. Y veamos que todas esas leyes que están invadiendo los diferentes países en contra del derecho natural directamente, sobre aborto, eutanasia, homosexualidad, matrimonios de homosexuales, adopción por parte de parejas homosexuales, todo eso, en el fondo, ha sido todo maquinado por la masonería. ¿Qué no diría hoy un sumo pontífice? Medianamente, como fue León XIII, porque tampoco fue el campeón de la ortodoxia. Sabemos que tuvo errores graves en cuanto a cuestiones políticas y demás, pero bueno, sin ser el gran campeón, sin ser un Gregorio Magno, un San León Magno, sin ser un Gregorio VII, ¿sí? ¿Qué diría hoy un sumo pontífice como aquellos? Entonces, pregunta 10. ¿Puede tolerarse por los gobiernos una sociedad oculta que trabaja en este sentido? La pregunta hoy queda chica. Sí. Puede tolerarse por los gobiernos, puede tolerarse por las autoridades de la Iglesia, las susodichas autoridades de la Iglesia, una sociedad oculta que trabaja en este sentido. Respuesta: ningún gobierno puede permitir que una parte de los ciudadanos obtenga los empleos por sus ocultos artificios y manejos, y se asegure el monopolio del comercio o eludan las leyes comunes. Estos manejos son ataques contra el derecho común y la igualdad, tan cacareada por ellos mismos, ¿no es cierto? Para reconocerse, continúa Monseñor Schumacher, y favorecerse mutuamente, se sirven los masones de ciertos signos, apretones de manos tal vez, Sí, exacto. ciertos signos cuando dan una conferencia, un discurso, o ciertas fotos o símbolos que cuelgan detrás del que está conferenciando, etcétera, para reconocerse y favorecerse mutuamente. Se sirven los masones de ciertos signos, palabras y ceremonias. Da algún ejemplo aquí, Monseñor Schumacher. Muy usado es el compás con una escuadra sobrepuesta, que muchos de ellos cargan ostensiblemente en el pecho. Pero entonces cuando nosotros, y no somos los únicos, gracias a Dios en este caso, denunciamos esos signos, palabras y ceremonias, no falta quien, dentro de las mismas filas del tradicionalismo, nos tilden a nuestros amigos, a nuestros compañeros de combate en este caso, de ver conspiraciones por todas partes. Es que la conspiración está ya por todas partes. Ese es el problema. Y entonces no quieren que sean descubiertos esos personajes a través de esos signos, palabras y ceremonias. Entonces, que no todos los signos, no todas las palabras y no todas las ceremonias indiquen
pura y necesariamente un masón, de acuerdo. No es cuestión de levantar una piedra y ver un masón debajo de ella, Claro. como hacen algunos. Pero las brujas no existen, pero que las hay, como dice el refrán, ¿cierto? ¿Mm? Undécima pregunta. ¿Es permitido a un católico alistarse entre los masones? Y depende cuando se formule la pregunta, la respuesta. En aquel entonces parece que no. Hoy en día no sé cuál sería la respuesta. Nos gustaría obtener las respuestas de aquellos que hablan tantas veces o hablaron en su momento contra Radio Cristiandad, contra el tradicionalismo. Entonces, ¿es permitido a un católico alistarse entre los masones? Respuesta, la Iglesia prohíbe con las penas más severas que sus hijos entren en la masonería. Esa es toda la respuesta que da Monseñor Schumacher. Pero claro, hoy en día, aquel que quiere pasar por católico, dirá, la Iglesia prohibía con Claro. las penas más severas, pero entonces, ¿es permitido alistarse? La pregunta queda colgada también. Entonces, algunos van a decir, no, no es permitido, pero ya no existen las penas. Y entonces, ¿para qué sacaron las penas? Entonces, ¿es permitido darle un puntapié en el pecho al arquero cuando va a atajar el balón dentro del área chica para facilitar hacer el gol? Y la respuesta sería no. El reglamento y el árbitro que funge prohíbe con la pena más severa, en este caso un tiro libre en contra del atacante, que se haga eso. Pero si yo suprimo que eso va a ser sancionado con un tiro libre en favor de la defensa, en favor del arquero, y bueno, va a convalidar el gol. Claro. Y además, en ese caso se anularía también hasta la sanción disciplinaria de amonestación o expulsión del jugador. Totalmente. Entonces la Iglesia prohíbe con las penas más severas que sus hijos entren en la masonería. Entonces sépanlo. Aunque Eso ya no figure, sigue vigente. a los ojos de Dios sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Y así usted sea simple laico, sea sacerdote, sea obispo, sea cardenal, o en el caso de que llegase a ver, como en el caso de Rampolla, ¿no es cierto?, podría haber llegado a ver un sumo pontífice masón, estaría excomulgado. A los ojos de Dios, inmediatamente en pecado mortal. Y si muere en ese estado, se va al infierno. Aunque más no sea por ese único pecado, de haberse alistado a la masonería. Se muere en ese estado, se va al infierno. ¿Mm? Y, conforme al Código de Derecho Canónico Católico, la excomunión ipso facto. Entonces, que no estén excomulgados de la Iglesia Conciliar, y bueno, por supuesto, de la Iglesia Conciliar no están excomulgados, pero de la Iglesia Católica sí. Por lo tanto, si viene alguien a confesarse o de alguna manera se manifiesta como perteneciente a la masonería en general o a una secta masónica en particular concreta, el sacerdote no puede darle la absolución hasta obtener de él la abjuración, la salida y que quede todo muy bien probado, y por lo tanto tampoco le puede la comunión. Entonces, pregunta, Monseñor Schumacher. ¿Cuáles son las penas que la Iglesia ha decretado contra los masones? La pena principal en que incurren los masones es la excomunión mayor, la cual tiene los efectos siguientes. Primero, la Iglesia excluye a los masones de sus oraciones. No se puede ni siquiera rezar. O sea, en privado sí, pero en público yo no puedo rezar en público por un masón. Segundo, los masones no pueden recibir ningún sacramento ni servir de padrinos. Por ejemplo, en los bautismos, en la confirmación. Tercero, los masones que mueren sin reconciliarse con la Iglesia quedan privados de la sepultura eclesiástica y de los sufragios de los fieles por los difuntos. Esta es una excomunión mayor. ¿Esta la puede levantar un sacerdote o tiene que ser un obispo? No me acuerdo ahora, pero creo que está reservada, me parece, no sé si a la Santa Sede, sino al obispo del lugar.
tendría que fijarme bien, pero al ser una excomunión mayor no la puede levantar un simple sacerdote. Lo único que puede es el sacerdote, en ese caso, es de alguna manera, ¿no es cierto?, provocar la urgencia, la levanta en el fuero interno, pero tiene que personalmente el sacerdote, normalmente lo hace el sacerdote porque el feligrés no sabe bien cómo hacerlo, o si no, directamente el feligrés, recurrir, sea, si está reservada al obispo, al obispo, sea a la Santa Sede, si está reservada a la Santa Sede. Algunas están especialísimamente reservadas al Sumo Pontífice, algunas excomuniones. Y si en el lapso de un mes no se hace ese recurso para que se le levante y se le dé entonces al sacerdote autorización para que la levante en el fuero externo, incurre nuevamente incluso en el fuero interno. Entonces, en un caso de urgencia puede, supongamos en artículo mortis, lo que fuese, entonces no hay tiempo, sobre todo en aquel entonces, ¿no es cierto? Hoy se puede recurrir a otros medios, sería fácil, digamos, pero de todos modos hay que obtener la respuesta, sea del obispo, sea de la Santa Sede, a quien está reservada la excomunión, el levantar la excomunión. Entonces puede el sacerdote provocar ese estado, digamos, de urgencia, de necesidad, la levanta en el fuero interno, y si el penitente o el mismo sacerdote hizo el recurso y en el lapso de ese mes, por ejemplo, la persona muere, como estaba ya levantada en el fuero interno, bueno, no tiene efectos en el fuero interno. Y después habrá que hacer conocer entonces en el fuero externo, porque después que no vengan que son todos santitos, ¿no es cierto? No. Había jurado, se hizo el recurso, acá está la respuesta. Y en el caso de que hubiese salido del estado de peligro de muerte, entonces la persona recupera la salud, hay que hacer justamente la abjuración, hay que hacer todo el procedimiento para que también en el fuero externo se sepa que esa persona se ha reconciliado en su fuero externo también. Eso en tanto y en cuanto la pertenencia a la masonería era conocida públicamente. ¿O también hace falta cuando es...? No, cuando es también en privado. ¿También hay que hacerlo público y después? Sí, pues sí, por todos los efectos. Bien. Sí. No. Entonces, Monsignor Schumacher se pregunta, ¿y qué debemos concluir de todo esto? Que hoy han hecho realmente una perrada, sería la respuesta. Claro. Pero bueno, él no sabía que iban a hacer una perrada. Entonces, ¿qué debemos concluir de todo esto? Que todos los católicos deben mirar con horror a la masonería como junta satánica, igualmente pestífera para la religión y para la sociedad civil. Que al final de cuentas esto viene a reafirmar que la sociedad civil tiene que estar sometida a la religión. Es decir, el liberalismo no puede excluir a Dios, y entonces el buen cristiano, además de mirar con horror a la masonería, debe entender que es pestífera para la religión y para aquello que está bajo el cuidado de la religión, que es la sociedad civil. En eso sigue un orden perfecto, Monsignor Schumacher, porque fue uno de los primeros capítulos que hemos visto en la relación entre la Iglesia y el Estado, que los liberales justamente quieren que haya una ruptura, una separación. Entonces, como apéndice de este capítulo 9, Monsignor Schumacher pone en su libro un extracto simplemente, una pequeña parte de la encíclica mayor sobre la masonería, que es la Humanum Genus. Y yo en su momento, cuando publiqué esto, dije, nosotros vamos a publicar no solo el texto completo de la misma, sino también todas las otras encíclicas sobre el tema. Lo haremos en diferentes entregas, comenzando hoy por la citada en el libro. Bueno, ahora acá nosotros vamos a publicar, junto con el audio de los especiales de ayer y de hoy, todos los documentos. Son muchos, vea que estamos en la página 8 y mi documento, mi archivo, va hasta la 39. Son 30 páginas, 31 páginas, pues estamos casi al final, 30 páginas para redondear, 30 páginas de la computadora de documentos de la Santa Sede. Empezando por la más importante, ahí yo puse la más importante primero y después puse en orden cronológico. Pero quise poner primero la Humanum Genus, que es la más importante de todas, y después ya empiezo en orden cronológico, y que si uno va a ver, ¿no es cierto?, bueno, se remonta a mucho antes de León XIII, los documentos de la Santa Sede sobre la masonería. Es muy importante ver el Papa Clemente XII, el 28 de abril de 1738.
1738, o sea, 150 años antes ya se empezó. O sea que normalmente se dice que la fundación de la masonería como tal es de 1717. Son fechas importantes a retener: 1517, 1717, 1917, van de 200 años en 200 años, y ahora las cosas se aceleran, 2017. Entonces, ¿qué pasó en 1517? La rebelión de Lutero. ¿Qué pasó en 1717? La fundación de la masonería como tal, si se quiere, porque esto viene de antes, pero la fundación de la masonería como tal por la judería. 1717. 1917, la revolución bolchevique. Y lo que no se espera ahora en el 2017. Faltan 3 años simplemente, menos. 2 años y medio. No sé si hay preguntas, Fabián, mientras usted estaba posteando eso, llegó alguien hace alguna pregunta, alguna acotación importante, porque no. Reiteramos que pueden hacer acotaciones importantes, ¿no? Que en ese caso las publicaríamos. No hay nada. No ha habido nada. También nos olvidamos de avisar eso. ¿Cómo? Si Para está dicho. Pero sí. ¿Qué quiere decir Se con sabe eso? que hay que permanentemente estarles insistiendo. ¿Ah, sí? Sí. No, Daniel Alberto en Rosario, por ejemplo, decía, es que el Rotary no tiene nada reprochable a la vista, ¿no? Para la gente, para el común de la gente. Gozan de su popularidad y de su filantropía, esto que van llevando adelante, la gente lo ve bien. Alguien se ocupa, alguien hace algo. Bueno, no importa, pero lo importante es lo que obtienen, ¿no? Obviamente, nada reprochable a la vista, pero te alejan de la fe. Los masones siempre están atentos y van reclutando desde estos clubes. Yo asistí a 2 reuniones masónicas como invitado, no sabía que eran lo que son, pero tienen ese atractivo de lo oculto y lo secreto. Y ya desde ese punto de vista, ¿no? Tienen muchos afiliados católicos engañados por la falsa filantropía, dice Joalán desde México, Distrito Federal, la versión diabólica de la caridad cristiana. Importante esa frase. La Importante. Filantropía, la versión diabólica de la caridad cristiana. Esa hay que guardarla, ¿eh? No la tire, guárdela. Este, Porque hoy en día hablan de la caridad, caridad. Y es filantropía pura y masónica y claro, diabólica. Claro. En muchos sermones hablan, y no solamente en las diócesis sudacas. En Roma también se habla. ¿Y cómo es que la llama? Versión diabólica de la caridad. Buenísimo. Versión diabólica de la caridad cristiana. Bueno, nosotros hemos denunciado muchas veces el tema de los satélites de la masonería como ente de captación, inclusive con un cierto, si bien filantrópico y si bien dentro de esa marginalidad, ¿no?, que implica el no tener ningún culto público, muchos católicos van por una cuestión de élite, de pertenecer, ¿no?, a la élite del Rotary, y creen con eso, y muchos de ellos acallan su conciencia debido a esa filantropía que practican. Entonces creen que con eso están haciendo un bien y creen que con eso... Bueno, pero es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Cada uno cree hacer las cosas, bueno, pues como dice Osco, bueno, pero eso no significa ni que las hagan, ni mucho menos. Ellos podrán estar muy convencidos o no de lo que hacen, pero ciertamente no es así. Es decir, es muy importante. Aquí en San Luis se dio muchísimo, porque además Monseñor Laice, que tuvo una gran actividad, una gran participación durante muchos años en la diócesis, era afecto a juntarse con ellos, a estar con la gente del Rotary y demás. Y además hizo la vista gorda para que muchos católicos de muchas parroquias, y especialmente de la catedral, favorecieran al Rotary Club y aceptaran también sus donaciones y sus actividades. Entonces la confusión fue mayúscula. Siempre la misma arma de por medio, ¿no es cierto? O sea que los hombres de iglesia a la rastra, detrás del dinero.
primera tentación importante de las 3 del demonio, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero después viene la segunda, la fama, el honor, y después viene ya la tercera, y hoy por hoy estamos en la tercera. Lo cual no quita que en muchos casos, bueno, aquel que no está en condiciones todavía de aceptar la tercera, bueno, la tienten con la primera o con la segunda, depende. Pero el que ya mordió el anzuelo de la primera, entonces no, ¿cómo? Fíjense si nos ayudan a nosotros para levantar la parroquia en esta nueva barriada, en nuestro nuevo barrio. Entonces nos donan un terreno, nos pagan la mitad del templo, de la iglesia que vamos a construir, o nos dan todo el dinero para el campanario. ¿Cómo nos vamos a aceptar? Y bueno, no se puede aceptar. No se puede aceptar. No solo de pan vive el hombre, le respondió nuestro Señor. Entonces, no solo de campanarios, no solo de iglesias, no solo de esto o lo otro. Entonces, no tenemos iglesia, pues no tengamos iglesia. Pero yo no puedo aceptar el dinero del Rotary Club o del Club de Leones o etcétera, simplemente porque es dinero. Y yo necesito el dinero para hacer un templo. No puedo. No, o para darle de comer a los pobres. A mí me pasó en una oportunidad cuando con el famosísimo, carismático Santurio hacía de las suyas. Yo recién estaba volviendo a acercarme un poco a la iglesia y me tocó ver con él las acciones del Rotary Club. Y esas acciones del Rotary Club yo sabía perfectamente que eran de la masonería, puesto que estaba metida la misma persona que a mí me había querido llevar a la masonería. Uh-huh. En el momento que yo me convierto, por la gracia de Dios, ciertamente estaba a punto de ser captado por la masonería. Un poco también lo que cuenta Daniel Alberto allí en Rosario. Y me venían a buscar para llevarme a Mendoza, prometiéndome fundamentalmente no volver a pasar nunca más ningún aprieto económico. Esa era la premisa. ¿Y qué tengo que hacer? Estudiar. Tenés que sentarte a estudiar. Esa era la consigna. Consigna. En ese momento, esa persona que a mí me contacta, un buen día, resulta que viene y me dice, no, estamos por hacer una donación a la parroquia del Padre Santurio, en Juana Coslay. Y dije, no, pues, y me fui a hablar con él. Uh-huh. No, me dice, pero es masón. No, pero está bien, pero si la masonería no está mal. Si lo importante es que si nos van a dar la plata para ayudemos a los pobres. ¿Y los pobres qué van a comer si no? Y bueno, es que coman de esa plata. Y mejor que usen esa plata para hacer el bien y no para hacer el mal. Genial. Y en ese mismo momento aparece Monseñor Rafael Rey, obispo de Zárate Campana. Sí, que venía de Mendoza. Que venía de Mendoza, exactamente. Y en una nota en la revista Noticias, me acuerdo porque fue justo en la misma época, la francmasonería le ofrece $4 millones para Cáritas. Sí. Entonces le hacen el reportaje en la revista Noticias y él dice, tengo que consultarlo con el Consejo Pastoral a ver qué decidimos. ¿Y? Entonces lo llamé por teléfono. Yo ya estaba trabajando en la radio del obispado. Y lo saqué al aire. Monseñor, ¿usted tiene que consultar esto? Y sí, porque es mucha plata. Genial. Sí, porque es mucha plata. Bueno, veamos que tienen una cierta conciencia. En la UIF. Claro. Tiene una cierta conciencia. Esa fue la respuesta. Bueno, así bueno, y la conclusión fue caritas bonitas. Caritas bonitas. Caritas bonitas. Caritas bonitas. Tienen caritas bonitas. Borboletas. Ay, Dios. ¿Qué va a hacer? Usted nombró a la Cruz Roja también Sí. como ente masónico. Acá preguntan, ¿no tenía sus orígenes al menos en el símbolo de la Cruz Roja de San Camilo de Lelis? No, nada que ver. En Nada. absoluto. La Cruz Roja de San Camilo de Lelis es una cruz latina. No es una cruz griega. La de la Cruz Roja es una cruz griega. De todos modos, los datos que yo tengo en la Cruz Roja, con uno solo basta. Yo sabía que en una plaza de Zúrich, en Suiza, la Cruz Roja distribuía
estamos hablando de esto hace más de 20 años atrás, distribuía entre 5.000 y 10.000 jeringas descartables en esa plaza diariamente, entre 5.000 y 10.000 jeringas descartables diariamente, para que los sidosos se pudieran drogar sin contagiar. Bueno, un día yo iba con mi auto, iba por la ruta, camino al seminario de La Reja en aquel entonces, y solía estar ahí en un puesto de la Cruz Roja a veces pidiendo donaciones. Y bueno, me pararon para pedirme la donación y le dije, no, de ninguna manera yo quiero donar para la Cruz Roja. Y lo hice a propósito, ¿no? Bien ostensible. Entonces le vi la cara de sorpresa al tipo. Y le digo, ¿y le interesa saber por qué no quiero donar? Sí, me interesaría saber. Y bueno, porque me consta, le digo, que en Zúrich, esperando que él me dijera, no, de ninguna manera. Y me dijo, sí, efectivamente, es así. ¿Y cuál es el problema? Entonces lo miro como diciendo, y encima me preguntaba cuál es el problema. Es que yo no quiero que mi dinero vaya a parar en parte a eso. Porque por ahí a lo mejor compran arroz para los pobres, pero parte de mi dinero, a la larga o a la corta, va a ir a parar, aunque más no fuese, a una jeringa para que un sidoso se drogue tranquilamente. Entiendo, me dice. Y bueno, siga. O sea que mi dato, yo ya sabía que era cierto, ¿no es cierto? Quedó completamente, es decir, yo dije, en Argentina ni deben de saber esto. No, lo sabían. Sí. Lo sabían. La Cruz Roja fue fundada en el año 1863, que fue cuando se constituyó formalmente el Comité Internacional. El promotor fue un suizo ginebrino, Henry Dunant, filántropo y ¿Qué era? ¿Perdón? Henry Dunant. No, ginebrino, ¿de dónde? De Suiza. Ginebra, Suiza. Sí. Bueno, listo. Siempre vienen ahí las cosas. ¿Qué, por usted dice promoción feliz? ¿Qué más vale? ¿Bon? Bueno, bon? Fue concebido como un ente neutral, dispuesto a prestar ayuda humanitaria que necesitara, independientemente de su raza, nacionalidad o creencias. Bueno. ¿Y la siguen usando la Cruz Roja en ciertos países? Sí, en la media luna roja. Bueno. En países, claro. Por eso, ¿qué Cruz Roja? Y de San Camilo. Sí. Es un camelo, no un camilo. Claro. Bueno, por supuesto que servirá también para llevar toda esta ideología masónica al mundo, ¿no? Y lógico. Y con cascos azules mejor. David Parra de Costa Rica dice, Fabián, que hay de que después del nuevo Código de Derecho Canónico se hizo una consulta al oficio, no es ni santo ni oficio, bueno, y Ratzinger en ese momento aclaró que la excomunión a los masones seguía vigente. No, en el código no está. Es decir, ¿cómo me puedo yo enterar? O sea, eso es una forma muy ratzingeriana de zafar. Acuérdense que es una víbora. Entonces, el código habla de sociedades secretas, pero no habla de excomunión. No, la levantaron, completamente, la levantaron. Pero claro, en la consulta privada, no, sigue vigente. O sea, no se ha derogado, no sé, nada, sigue vigente. Bueno. Pero en la práctica, bueno, y cómo no, en la práctica obviamente están adentro hasta la cúpula, así que ¿cuál es el tema? Recordemos a Bergoglio, miembro honorífico del Rotary Club. La Radio Cristiandad ha publicado el documento con el cual le hicieron los honores, mucho antes de su acceso a Roma. Sí, Así obvio. que todos están metidos, todos. No se salva ninguno. Como decíamos en la escuela antes, son todos, bueno, acá son todos masones. Bueno, también usan en Israel la estrella roja de David, pero es un emblema no reconocido por la Cruz Roja. En Persia, actual Irán por supuesto, se utilizó durante un tiempo el león y sol rojos. Y actualmente algunos movimientos israelíes proponen un símbolo único que sería el cristal rojo, un cuadrado puesto de punta y no sobre la base. O sea que la cruz no es un símbolo de Cristo acá. No es un símbolo de Cristo ni de San Camilo de Lenis, evidentemente. No, menos. Así es con esta gente. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Con qué? No sé, dejamos ahí, Nos vamos.
No, ya terminamos. Con Schumacher ya Ya terminamos. estamos. Sí, Bueno, sí. perfecto. Ya le mando ahora, cuando quiera colgar el texto, Perfecto. de lo de ayer, lo de hoy, yo ahora ya le mando el El texto. archivito. Muy bien, así ya lo publicamos. Seguro que queda algún error de tipografía más bien, ¿no es cierto? Que sepan disculpar, pero bueno, son 39 páginas. Ya hemos publicado ayer los audios correspondientes a los de los falsos profetas, el del mes pasado. Lo volvimos a poner para que estuvieran los dos juntos y el que hiciéramos el día viernes. Por supuesto, ambos tienen referencia a la cuestión de Monseñor Williamson y la falsa resistencia, que es así como arrancaron los dos especiales, así que sepan entender allí la cuestión de la temporalidad en esos audios. Y ya vamos a subir el de estos 2 días. ¿Por qué dice cuestión de temporalidad? No me diga que llegó tarde. Sí. No. Bueno. No, Fabián. En realidad, lo único que va a hacer es demostrar cómo van perdiendo la catolicidad como ellos les adjudican a los otros, ¿no? O sea, cada vez menos, bueno, ellos también, cada vez menos. Menos católicos, menos tradicionales, cada vez más liberales y todo. Basta escuchar los comentarios de la radio en estos últimos meses para darse cuenta hasta dónde se ha llegado hoy. Viendo el comunicado de Roma hoy al respecto de la visita de Monseñor. ¿Hay un comunicado? Hay un comunicado oficial que ya estaba. ¿Qué fecha tiene? Está publicado por Radio Cristiandad. ¿Qué fecha tiene? A ver, ya me fijo. De hoy a la mañana. Hoy salió el comunicado. Sí, dice que hasta las 13 estuvieron reunidos, hasta las 13 de Roma, por supuesto. Del domingo, pero no salió el de lunes. hoy. ¿Pero cuándo se reunieron? ¿No fue el domingo la reunión? No, parece que fue hoy. No, la reunión fue el 21, el domingo. ¿El domingo? Bueno, a ver. La reunión fue el domingo. Y recién hoy sacaron el comunicado, porque ayer no había, ni el domingo ni ayer hubo ningún comunicado oficial. Exacto. Pero ahí dice de esta mañana. Pero está bien. Pero la traducción está tomado de la sala de prensa del Vaticano. Ajá. ¿Qué dice? A ver. Dice, de las 11 a las 13 de esta mañana y en un clima de cordialidad ha tenido lugar en la Congregación para la Doctrina de la Fe el encuentro entre su eminencia el cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y su excelencia Monseñor Bernard Felé, superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. No, usted está leyendo mal. De la nueva, dice. Sí. En el encuentro estaban presentes los excelentísimos monseñores Luis Francisco Ladaria Ferrer, secretario de la misma congregación, Joseph Agustín Di Noia, secretario adjunto, y Guido Pozo, secretario de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, además de los asistentes de la fraternidad, los reverendos Niklaus Pfluger y Alain Martinelli. Está leyendo mal también. Los reverendos. Sí. Durante el encuentro se han examinado algunos problemas de orden doctrinal y canónico y se ha acordado proceder gradualmente y dentro de un tiempo razonable para superar las dificultades y alcanzar la deseada reconciliación plena. Bueno, eso se llama, no digamos mentira, ¿no es cierto?, de parte de Monseñor Felé, de que la reunión iba a ser informal. Porque esto lo dijo hace unas cuantas semanas atrás, que iba a ser informal, que no era oficial. Aparte, en una reunión no oficial, informal, se puede también acordar esto. Digo porque Monseñor Williamson en su momento también estuvo en una reunión informal, según él, con Castrillón Hoyos, que era el actualmente Müller. Pero Y él dijo no, pero fue informal. Comiendo pizza. Sí, bueno, esto habrán estado comiendo, no sé, salame con queso. Pero bueno, Carne kosher. no los vengan a tratar de mentiroso a Felé. Gefilte Fish. No lo vengan a tratar de mentiroso a Felé. Pero sin que haya caído en la mentira, lo concreto es que siguen con lo mismo. Durante el encuentro se han examinado algunos problemas de orden doctrinal y canónico. La tan deseada regularización que solamente Roma puede dar. Los tan codiciados remos sin los cuales no se puede remar contra la corriente. Y se ha acordado proceder gradualmente, volvemos a las etapas del plan, esto viene del 2005. Ahora, ¿quién propuso el proceder por etapas en el 2005? Felé. Claro. ¿Y quién se opuso a eso? Ninguno de los que están en la resistencia actualmente. Ninguno. Ni siquiera el obispo que no se retracta. Ni siquiera el obispo que no se retracta.
Perdón, quiero hacer una precisión. Sí. Acá estoy con la página del Vaticano donde está el comunicado. Ujú. Está en 4 lenguas: italiano, francés, inglés y español. En Ajá. la versión italiana y en la versión inglesa dice el martes 23 fue la reunión. En francés y en español no menciona el martes ni el número de día, sí el horario. Y el título del comunicado es Comunicado de la Sala Stampa 23/9/2014. Entonces parece que fue hoy. No, sería muy ilógico pensarlo. Originalmente estaba programada para el 21, pero no sería nada ilógico que haya sido pasada para el 23, teniendo en cuenta que el 21 es domingo. O sea, qué sé yo. Bueno, no importa el hecho. De todas maneras, es como dice Osco, ya acordaron todo. Lo que están arreglando es la estrategia comunicacional, cómo lo vamos presentando para evitar que se escapen los pececitos de la red y nada más, ¿no es cierto? Para que las maripositas no se vayan tan lejos. Bueno, pero nada más. De todos modos, uno piensa, ¿no? Todavía con el verso está Ratzinger, es nuestro papa, es un custodio, conservador, quiere la misa. Bueno, todavía algún Gil lo agarraron. Pero ahora está Bergoglio. ¿Quién le puede creer? O sea, ¿quién? Bueno, ya vas a ver quién le puede creer. Qué sé yo. Ahora, la traducción francesa es muy tendenciosa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sobre todo la parte final. O sea, vaya diciendo usted digamos, en castellano como está en castellano, si quiere fíjese en el italiano, que es bastante... Bueno, en francés dice las partes, en el español dice: durante el encuentro se han examinado algunos problemas de orden doctrinal y canónico. Bueno, por acá dice, las partes que han examinado ciertas cuestiones de orden doctrinal y canónico han convenido de proceder par palier. En todos dicen per gradi, gradualmente, graduality. Acá dice par palier. No dice par degré o de una façon gradual. Han convenu de proceder par palier. Pero, en un tiempo razonable. Diferimiento razonable sería. Sí. En cambio en italiano dice por degré y en un tiempo razonable. No es sin embargo, pero. El implica un pero, un sin embargo. En cambio, ahí hay una y en inglés on y en español y. Sí. O sea que hay una conjunción gradualmente y dentro de un plazo de un tiempo razonable. No dice proceder gradualmente, pero. En francés ponen sin embargo, en un tiempo razonable. ¿Para qué? Y lo que es lo más importante, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Van a proceder a qué? Superar las dificultades. A superar las dificultades. Sí, además la frase en español es toda continua, ahí yo veo en francés que hay un punto seguido. Y sí. en italiano también es toda seguida. Sí. Y en inglés también. Bueno, entonces vean cómo importante, ¿no es cierto? Porque, digamos, el comunicado oficial debería ser en latín, que no está. O sea que hay que tomar el italiano como el comunicado oficial. Pero puede ser que en Francia haya llegado con retraso y hayan hecho los franceses su traducción ellos. Puede ser, ¿no? Que haya llegado con atraso y hicieron la traducción los franceses. No, o sea, ahí dice en cada uno dice versión traducida del italiano. No, pero de esta gente hay en todas partes. Están metidos en todos lados. A lo mejor la única están entre nosotros. A lo mejor la única genuina es la francesa porque es la lengua diplomática. Pero además dice traducción no oficial y salen en la página oficial del Vaticano las traducciones. Es increíble. Bueno, ¿Qué va a ser? Entonces, más de lo mismo. Volvemos a donde estábamos. O sea, sigue la misma farsa del 2009, 2010, 2011, 2013, 2014. Sigue la misma farsa. Sigue la misma farsa. Ahora, ¿no hay un comunicado oficial de la nueva fraternidad? No lo he visto yo. Si hay, ¿En Dichi no dice nada? No me he fijado. Hace rato que no leo esas porquerías. ¿No? No.
¿Con ese humor? Y sí, ¿qué quiere? Podría ser más grave. Le dije porquería nada más. ¿Qué me dichi? ¿Qué me dichi? Están entre nosotros. David Vincent tenía razón. O sea, es así. Dedito estirado, el meñique, era la única forma de reconocer a aquellos. Estos no, estos, bueno, hay formas de reconocerlos, ¿no? Cada vez son más fáciles. Ahora últimamente se andan besando hasta en la boca. ¿Sí? Acá hay uno, pero está en inglés. A Pero eso ver tienen a qué atrás, se después. refiere. Hay un comunicado oficial, pero está en inglés. Y le aviso a usted que nos está escuchando, no es que cortaron el programa y dejaron el micrófono al aire, así, y siguen charlando. No, es el final del programa. Hay un comunicado oficial. De la Casa General. Sí, pero está en inglés. Dice... Este martes 23 de septiembre, Su Excelencia, el Obispo Bernard Felé, Superior General de la Sociedad San Pío X, met with Cardinal Gerard, ¿qué quiere decir met with? El encuentro Se encontró con... ¿Mm? Sí. ¿Ya lo tienen ustedes? No. Ah, bueno, ¿qué los voy leyendo? Pero yo No. soy peor que Fabián Sí, leyendo no. francés. Exacto, no. Entonces dice, bueno, se encontró con el Müller, ¿Eso es donde? prefecto, ¿En Vichy? en Vichy, Sí, en sílabo ya está traducido. Ah, bueno. el del... Qué rápido. Pero qué nos rápido. ganaron. No, pero esperá. Genial. No te puedo creer. Para esto, Espere, qué espere. velocidad. No, acá hay que dar un premio, ¿eh? No sé si el Martín Fierro de Ojalata, pero no, hay que darles a los decílabos un premio. El premio a la prontitud periodística. Muy bien. Se han anticipado a Radio Cristiandad. Qué bárbaro. Bueno, lo que pasa es que Radio Cristiandad está demasiado ocupado en ellos y no se ocupa en la fraternidad. Pero es Está prácticamente- demasiado ocupado Monseñor Williamson y no se ocupa de Monseñor Felé. Ahora vamos a ver el comunicado de Monseñor Williamson al respecto. Prepárense para el próximo Eleison, que va a hablar justamente de este encuentro. En el comunicado oficial, el primer párrafo es el mismo. Sí, ya está traducido en Dichi y también está en español, ¿eh? ¿Así? Sí. El encuentro se desarrolló en las oficinas de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 11 a 13. Tuvo por objeto permitir al cardenal Müller y a Monseñor Felé reunirse por primera vez y hacer juntos el balance de las relaciones entre la Santa Sede y la Fraternidad San Pío X desde la renuncia del Papa Benedicto XVI. Hubo relaciones ahí. Y la partida del cardenal William Joseph Levada, anterior prefecto. En una entrevista cordial se expusieron las dificultades doctrinales y canónicas y se evocó la situación actual de la Iglesia. Se decidió continuar con los intercambios para aclarar los puntos de divergencia que subsisten, dice el comunicado de Dichi, ¿no? No hace referencia al párrafo que puso allí el Vaticano oficialmente. Se ha acordado proceder gradualmente y dentro de un tiempo razonable para superar. ¿Eso no lo ponen? Eso no lo ponen, pero tampoco lo desmienten. Ajá. No dicen, no es cierto que... Bueno, eso yo estoy acostumbrado, ¿eh? A mí me costó mucho. A fines del 2005, comienzos del 2006, el haber esclarecido a los fieles en Dijon a propósito de los comunicados oficiales después de la entrevista del 2005 y así como la aceptación de una serie de declaraciones de Castrillón Hoyos a propósito de la fraternidad. El solo hecho de haberlos consignado en una página, en una hoja, sin ninguna aclaración mía, el solo hecho de haberlo puesto en una hoja y habérselo proporcionado a un grupo de fieles, inmediatamente eso llegó a través del superior del seminario de Flavini al superior de distrito, quien me mandó preguntar a través de mi prior si yo estaba preparando un volante o algo por el estilo para distribuir masivamente. Así nomás. Y no había una sola palabra mía. Pero era advertir a los fieles. Fíjense en lo que está pasando. Claro. Porque los fieles no tienen todo así, digamos, la gimnasia para entrar en todos los vericuetos y... Bueno, fíjense. Eran documentos oficiales, ¿eh? Pero bueno, eso me costó. Así que bueno, ya lo tienen Dichi. Dichi está en castellano Sí, también, sí. sí, completo. Salió hoy también. Ujú. Y habla este martes 23 de septiembre. Sí, de sí, sí, sí. 2014.
Bueno, listo. Bueno. Ya sabemos a qué atenernos. Sí, nosotros. Ya, están perdidos, estos tipos están. Chao. Bueno. Actividades, padre, para hoy. Entonces, Dios mediante, hoy y mañana, o sea, martes y miércoles, la Santa Misa a las 19, es decir, a las 7 de la tarde, para que no haya problemas con los amigos nuestros, a las 19, a las 7 de la tarde. Hora de Argentina. Sí, en hora argentina, San Luis mejor dicho, por las dudas. En el oratorio Nuestra Señora del Carmen, de la familia Ledesma, la misa hoy, martes y miércoles a las 19, son las dos últimas misas, yo ya me voy el jueves por la mañana, sin rezar la Santa Misa aquí. Entonces, martes y miércoles la Santa Misa a las 19 en el oratorio Nuestra Señora del Carmen. Muy bien. Nada más, muchas gracias a todos.